Salvador está. Si de Cristo gozoso en el abrazo, pues su poder en mí se mostrará. Me apego a él, es mi pastor y su dolor. Que le bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias por estarse conectando. A esta hora, en unos segunditos, damos inicio a nuestro servicio de este día jueves. Hermanos, tengan muy buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias por estar ahí conectados una vez más en esta reunión de este día jueves. Es jueves 18 de junio. Así que muchísimas gracias por estar ahí siempre pendientes. Así que vamos a iniciar en esta noche. Recuerde que hemos venido teniendo un estudio sobre la perseverancia en la aflicción o en las adversidades. Así que si usted está pasando por momentos así difíciles, este estudio es para usted. Y si conoce a alguien, pues lo pueda compartir, ¿verdad? Sería de mucha bendición. Así que vamos a orar primeramente, después vamos a leer una porción en la Escritura y nos quedamos meditando y reflexionando. Así que oramos, hermanos. Oh, buen Dios, te damos las gracias una vez más por la oportunidad que nos da de poder estar acá reunidos en este día jueves. Gracias por el tiempo que mis hermanos apartan, Señor, fielmente para poder aprender juntos de tu palabra. Orando, Señor, para que el mismo Espíritu Santo que escribió las Escrituras nos pueda guiar, Señor, a través de este estudio, a que nuestros corazones puedan ser bendecidos por tu palabra, que puedan ser edificados, que podamos ser transformados, consolados, animados, y que podamos entender, comprender, Señor, que cuando atravesamos pruebas en nuestra vida, es que porque tú estás probando nuestra fe, y que podamos atravesarla, Señor, de una manera muy gozosa. Aunque sabemos que nos puede costar, Señor, pero para eso tú has dejado tu palabra, que nos sirva, Señor, como realmente que nos diga cómo poder vivir en esos momentos difíciles. Gracias, oh buen Dios, por este tiempo. En tu nombre hemos orado. Amén. Y amén. Hermanos, la semana pasada, antes de leer, estuvimos precisamente meditando en dos puntos muy importantes de cómo atravesar las pruebas y la aflicción. Y primeramente miramos el gozo y lo segundo el conocimiento. El saber por qué y conocer también el final, conocer a nuestro Dios, conocer que Él está probando nuestra fe. Y a manera de recapitulación queremos profundizar también en esos dos puntos, que hubieron algunas cosas que la semana pasada pudimos habernos quedado cortos. Así que esta noche va a ser realmente de mucha enseñanza en ese sentido y aprendizaje. Así que vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 2 en adelante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfeccionados y cabales sin que os falte cosa alguna. Y quiero que si podemos leer de un solo el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. Amados hermanos, amar a Dios es sin duda, oiga bien, sin duda, la clave para soportar todas las pruebas de la vida. Es más, me atrevería a decir que el amor hacia Dios es la evidencia más decisiva, por así decirlo, de un alma regenerada, de una persona que ha nacido pues de nuevo. Si algo caracteriza a una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el Señor, que vive en santificación a través del Espíritu Santo y de la palabra, si algo caracteriza a esa persona es que ama a Dios. Por lo tanto, esto es una parte muy fundamental. Por lo tanto, entonces, los verdaderos cristianos son designados, son conocidos como aquellos que aman a Dios. Ese es un título principal, un título personal, un título para todos los cristianos. Qué título tan hermoso, ¿verdad? Dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bonito. Y como realmente amamos a Dios, por eso es que perseveramos. Perseveramos porque tenemos ese profundo amor por Dios. Y esto, oiga bien, hermano, sin importar la prueba, sin importar la lucha, sin importar la dificultad. Perseveramos porque el amor de Dios es quien nos sostiene firmemente en este peregrinaje. Entonces, yo creo que eso se puede observar, hermanos, en cualquier relación. Oiga bien, en cualquier relación, incluso en una relación a un nivel humano, donde el vínculo del amor es muy fuerte. Incluso la palabra dice que va a resistir muchas y todo tipo de adversidades. Y entonces, si en esas pruebas, dificultades, adversidades, aflicciones que se presentan en la vida de un cristiano, lo que nos mantiene firmes, unidos al Señor, es nuestra fe. Un vínculo muy importante. Lo que mantiene unido nuestra fe también es el amor. El amor que tenemos por el Señor. Hace muchos años, un pastor, no recuerdo su nombre, solo me acordaba de su apellido, que era Spring, sobre este amor del cristiano para con el Señor escribió lo siguiente. Dice, existe una enorme diferencia entre el afecto y esa amistad egoísta e impía con Dios, que termina en nuestra propia felicidad como su motivo y fin supremo. Si un hombre en su supuesto amor por Dios, no por lo que es, perdón, en su supuesto amor por Dios, no tiene otra consideración que su propia felicidad, si se deleita en Dios no por lo que es, sino por lo que eso es para mí, dice que en ese sentimiento no hay ninguna virtud moral. Lo que hay, da a entender, ciertamente dice, lo que hay es un gran amor propio, pero no un amor por Dios. Pero donde la enemistad de la mente carnal es vencida, el alma se reconcilia con el carácter divino tal como es. Dios mismo en la plenitud de su gloria manifestada se convierte en objeto de contemplación gozosa. Y en sus horas más favorecidas, las perspectivas de un hombre bueno se desvían en gran medida de sí mismo, mientras sus pensamientos se dirigen hacia la variada excelencia de la deidad, o sea, de Dios. Amados hermanos, qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. O sea, el alma se aferra a Dios
cuando realmente nosotros buscamos el amor a Dios sin importar lo que podamos estar atravesando y no el amor propio. A mí me encanta, un salmo dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y también dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, a lo que queremos llegar con todo esto es que el vínculo que une a un hombre o a una mujer con Dios es el amor. Y esto no es un sentimiento superficial, tampoco es un sentimiento egoísta. Es decir, a lo que quiero llegar a lo siguiente, porque muchos vienen al Señor y le dicen: bueno, mientras obtenga yo lo que quiero, yo me quedaré. ¿Verdad? Muchos buscan al Señor por lo que Él les pueda dar y no por lo que Él realmente es. O sea, tenemos demasiado amor propio. Mientras soy feliz con la que Dios me da, entonces me quedo, pero si viene tristeza a mi vida, entonces me voy. Aquí a lo que nos manda la enseñanza es que nosotros debemos de tener un verdadero amor para que pueda resistir cualquier prueba. Entonces, hermano, a través de todo esto que hemos venido aprendiendo hasta este momento, yo quiero que usted, oiga bien, vamos a hacer unas preguntas a manera de introspección. Yo sé que van a ser muy útiles. Le pregunto entonces, o nos preguntamos en esta noche: ¿amamos a Dios por lo que imaginamos que Él es o por lo que Él realmente es? ¿Será que nosotros realmente estamos complacidos con el carácter de Dios, con todos sus atributos, y amamos cada aspecto de Dios? ¿Será que amamos la santidad de la misma manera como amamos su gracia y de la misma manera como amamos también su justicia y también como amamos su misericordia? ¿Será que amamos a Dios simplemente por el amor que Él tiene hacia nosotros? ¿O lo amamos porque Él en sí mismo es admirable, es maravilloso y es majestuoso? ¿Será que amamos a Dios porque esperamos que nos salve, hermano? ¿O será que amáramos a Dios aunque Él nos condenara? Pablo dijo que aunque Él me mate, en Él esperaré. El asunto es que aunque Dios nos condene, Él no deja de ser justo y también debería ser el ser más amado. ¿Será que el Señor viene este día y nos dice: bueno, que nos va a condenar a todos, a toda la humanidad? ¿Será que le siguiéramos amando de la misma manera? Además, si eso lo hiciera, Él no dejaría de ser justo y tampoco dejaría de ser bueno. ¿Será que nuestro amor realmente hacia Dios es un amor supremo? ¿O estamos amando más a nosotros mismos o a otras cosas más que a Dios? Hermanos, ¿con quién nosotros estamos mayormente agradecidos también? Yo sé que muchas de estas preguntas no van a ser fácil de responderlas, ¿verdad? Pero sin duda, hermanos, el asunto es que podamos estar desengañados, ¿verdad? Y poder entender realmente cómo el Señor prueba nuestra fe, y eso también lo hace por amor. Entonces, hermanos, el amor hacia Dios, créame que es la prueba más real, el asunto más evidente, fehaciente de un corazón renovado, ¿verdad? Entonces, Santiago afirma, es más, por eso lo que hemos leído, estamos estudiando, Santiago aquí lo afirma. Por eso leímos el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. O sea que aquellos que soportan las pruebas son quienes aman a Dios. Bueno, también hay cosas, hermanos, que no demuestran un verdadero amor. Oiga bien y póngale mucha atención a esto, y espero que el Señor le dé discernimiento y que el Espíritu Santo le ayude. Una moralidad externa
no demuestra un amor para con Dios. O sea, el ser buenos ciudadanos, el portarnos bien, el ser personas honestas, por así decirlo. Porque hay muchas personas, yo conozco muchas personas que son moralmente correctas en apariencia, pero no aman a Dios. El conocimiento teológico, oiga bien, tampoco demuestra nuestro amor para con Dios. También hay muchísimas personas que saben mucho de teología, pero tampoco eso significa que amen a Dios. Y aquí va otra exhortación. La actividad religiosa no demuestra tampoco una fe genuina y un amor para con Dios. Hermano, hay un montón de personas que participan en actividades religiosas, andan para arriba y para abajo, ocupados en el ministerio, pero no aman a Dios. Incluso la convicción de pecado y el temor al juicio, el reconocer que lo que hago es pecado y el temor al juicio, tampoco es una demostración de una fe genuina y un amor hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo que demuestra una fe verdadera, una fe genuina? Bueno, se basa en un amor genuino por el Señor. ¿Y cómo es que vamos a demostrar ese amor genuino para con el Señor? Bueno, eso es lo que estamos estudiando. De eso trata Santiago y de eso trata toda esa carta. Porque Dios pone a prueba si realmente le amamos, y la prueba que Él usa, valga la redundancia, son una serie de pruebas. Y en todo Santiago vemos, para que usted lo pueda estudiar, más adelante en el capítulo 1 vemos que está una prueba por la tentación, está una prueba en cómo nosotros respondemos a la palabra, está una prueba del amor imparcial hacia los demás, está una prueba de las obras justas, incluso está la prueba de la lengua, hay una prueba de sabiduría, hay una prueba de abandono a una vida humana, está una prueba de dependencia, hay prueba de paciencia, de perseverancia, hay una prueba de veracidad y finalmente también hay una prueba de oración ahí. Entonces, todas estas son pruebas de una persona que ama verdaderamente a Dios y que estas pruebas las va a superar. Entonces, de los que hemos venido hablando a través de estas pruebas, y es de lo que trata este estudio, de cómo perseverar en la aflicción, ¿verdad? Cómo perseverar en medio de las dificultades. Porque esa perseverancia, hermanos, es lo que va a revelar si hay una verdadera fe, si hay un vínculo fuerte de amor para con el Señor. Si ese amor realmente nos sostiene, vamos a perseverar en la prueba. Entonces, la última vez, y dijimos que no va a ser una recapitulación, pero vamos a tocar los mismos puntos para profundizar más. Y la última vez mirábamos que nosotros vamos a caer en diversas pruebas. También en el versículo 3 del capítulo 1 de Santiago nos dice que cuando nosotros atravesamos o caigamos en diversas pruebas, esto va a ser para validar nuestra fe, para probar nuestra fe. Van a llegar diversas pruebas para probar esa fe, para demostrar la autenticidad de ese amor. Es más, Pedro también escribe lo mismo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo de 6 al 8, como lo estudiamos hace unos meses en la iglesia también. Dice que el hombre que soporta las pruebas será recompensado y se va a revelar como alguien que realmente ama al Señor. Así que, hermanos, las pruebas realmente, su base es el amor verdadero hacia nuestro Dios. Y recuerde que la palabra que se usa aquí para prueba, decíamos que es peirasmos, de la palabra en su original peiras, que significa poner a prueba. Está poniendo a prueba la fe viva, una fe viva. Y la última vez, el jueves pasado, hablábamos también como verdaderos cristianos que no solamente tenemos una seguridad eterna de parte de Dios, sino que de este lado de la gloria también nosotros vamos a perseverar. Hay una seguridad que estaremos en la gloria, pero hay una perseverancia que es nuestra obligación.
O sea, hermanos, a lo que queremos llegar para que lo puedan entender es que tiene que haber un equilibrio. El verdadero creyente que ama al Señor es sostenido por el Señor, pero también se aferra a Él. Son dos cosas. Y esa es la perseverancia en medio de la prueba. Sabiendo que el Señor me sostiene, pero yo también me voy a aferrar a Él. Y así es como observamos a un verdadero creyente cristiano en medio de una prueba confirmada y comprobada por si realmente hay un amor para con el Señor. Si se mantiene firme, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, hay personas que se rinden en las pruebas, a media prueba, comienzan a maldecir a Dios, se alejan de Él, lo niegan o lo ignoran, entonces demuestran tener una fe muerta. No hay amor por el Señor, tampoco hay una fe genuina. Por lo tanto, tampoco hay salvación. Y la prueba no solamente, hermano, quiero que le podamos ver de esta manera. La prueba no solamente son momentos de aflicción. Las pruebas también son aquellas cosas que el Señor nos pone para ver qué vamos a amar más. Hay cosas, pecados que van a ser muy atractivos a nuestros ojos y a nuestras vidas y a veces vamos a abandonar al Señor por esto. Entonces, al final terminamos abandonando al Señor por las bendiciones que Él nos dio, por así decirlo, por cosas buenas que también nos ha brindado, pero también nuestra fe está siendo probada. Un ejemplo, un trabajo, algún viaje o algo por el estilo. Hace unos años conocí la historia de un hombre que estuvo casado en una iglesia y luego le tocó mudarse y comenzó a reunirse y a congregarse en otra iglesia y ahí mismo comenzó a servir, se involucró en el ministerio. De repente tuvieron una problema, una infidelidad de parte de su esposa y se tuvieron que divorciar. El asunto que me di cuenta después que esta persona ahora no tiene ningún interés en la fe cristiana. Prácticamente ha negado al Señor y ha dejado de lado por completo esa fe. Y ahora no hay ninguna muestra de atracción por Cristo. Eso indica que fue sometido a una prueba muy dura y su fe demostró que estaba muerta. Fue probado y demostró que esa fe estaba sin vida, estaba realmente muerta. Por otro lado, también cuántas personas, hermano, han pasado por pruebas difíciles y al final han demostrado tener una fe en Dios que era una fe viva porque han perseverado, porque el Señor los ha sostenido y porque ellos se han aferrado también al Señor. Pero parte del énfasis que hace aquí Santiago, ¿verdad? Que pone en nosotros ese énfasis, que nosotros podemos perseverar en las pruebas y sacarles, hermano, esto es bonito, el máximo provecho. Entonces, pregúntese, ¿cómo será que puedo obtener algún beneficio, hermano, de esta aflicción? Claro, si para eso es que estamos siendo probados. Mejor preguntémonos, ¿será que la pregunta no es qué beneficio voy a obtener, sino cómo podemos obtener el mayor beneficio y al mismo tiempo que vamos a obtener un mayor beneficio, estamos también demostrando que nuestra fe es verdadera, que nuestra fe es genuina. Pues bueno, existen varios medios para perseverar y la perseverancia consiste en que el cristiano, el Hijo de Dios, se mantenga firme en su amor y en la fe. ¿Cuáles son estos medios? ¿Cómo poder sacarle el máximo provecho a nuestras pruebas? ¿Cómo poder salir victoriosos en ellas? Bueno, vamos a examinar estos medios claves entonces. Como primer punto, si se recuerda, decíamos la semana pasada que tenemos que enfrentarlo, como dice el versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo, o sea, con una actitud gozosa. Aquí se refiere a los hermanos, dice mis hermanos, a creyentes. Y la palabra tener, que no la estudiamos la semana pasada, ¿sí? Donde dice, hermanos míos, tened, es precisamente en su original, se le conoce como un aoristo, que es como contar, significa considerar, evalúen como una alegría.
Amados hermanos, en cierto sentido nos da a entender que nos está diciendo aquí desde un inicio, miren, consideren esto como una alegría, tened por sumo gozo, tómenlo en cuenta como que esto es una alegría, un compromiso que vamos a atravesar con una actitud gozosa. Por lo tanto, tened por sumo gozo. Cuando Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 4, le decía, miren, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso lo dijo justamente después que él venía hablando, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Y Pablo dijo eso estando prisionero. O sea que Pablo había aprendido a hacerlo, a tener por sumo gozo, ¿verdad? A alegrarse. Pablo había cultivado esto. Hermano, este estudio es importante porque esto no es algo que sucede por casualidad. Esto es algo que se cultiva, se aprende a hacerlo. Por eso dice aquí, hermanos míos, tened, véanlo de esta manera. Esto es una alegría. Considérenlo con gozo. Y no es una alegría parcial, dice sumo gozo. Sumo gozo. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando, y esa pequeña palabra, cuando, aquí no es la palabra tener por sumo gozo si pasan por las pruebas. Esa palabra cuando, hermanos, queridos hermanos, esa palabra significa o nos da a entender siempre que. Tener por sumo gozo siempre que. O sea, cuando. Porque aquí se usa en una forma particular, en cierto sentido. Cuando sea, o sea, para que me pueda entender, hermano, esto es inevitable. Tengan por sumo gozo cuando, o sea, algo que va a suceder siempre que atraviesen o halléis, dice ahí, cuando os halléis en diversas pruebas. Es más, por eso le decía que es un poco más profundo porque estudiamos otras palabritas ahí. La palabra de cuando está en su original, que es peri, que significa alrededor, que da la idea de tropezar con algo, ¿verdad? Y aquí se usa y se usa en otras partes de la escritura también. En Lucas capítulo 10, versículo 30, hay una historia, si usted la ha escuchado, del buen samaritano. Dice que un hombre que viajaba por el camino cayó entre ladrones. Se usa esta misma palabra parapit. O sea, tiene la idea de ser repentinamente alcanzado, de que de repente caímos. Aquí fue sorprendido por ladrones. En Hechos 27 también, donde Pablo estaba llevando un barco a Roma y dice que el barco cayó en un lugar donde se encontraban dos mares, así como de repente, y así cayeron en ese lugar, algo repentino, algo que ni siquiera nos advierten, o sea, inadvertido. Entonces la palabra aquí significa un suceso no planeado. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando un suceso no planeado, un suceso repentino, un suceso sorprendente, de repente, que nos toma por sorpresa. Pero que vamos a pasar por eso. Así que todos, diga todos en nuestras vidas vamos a sorprendernos, vamos a atravesar y vamos a impactarnos al caer de repente en problemas, en situaciones, en aflicciones que nos rodean. Y la intención de esto significa todavía en todo el idioma ahí que no hay una salida. ¡Pum! Caímos en una situación, en un hoyo sin salida. En Lucas 22-28, Cristo le dijo a los discípulos, ustedes han estado conmigo en mis penas, han estado conmigo en mis tribulaciones, han estado conmigo en mis pruebas. ¿Van a entender? Bueno, hermano, Jesús nunca buscó problemas.
pero fue muy afligido, obviamente. Nuestro amado Señor incluso se regocijó en ellos. Lo estudiamos la semana pasada en Hebreos también 12, que dijo que nos manda que fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Entonces Jesús pasó lo que pasó porque miró más allá de la prueba, lo estudiamos. En otras palabras, lo que iba a lograr a través de esa situación. Más adelante, siempre en Hebreos 12, en los versículos 10 y 11, se nos dice que las pruebas al principio no parecen ser motivo de alegría, obviamente, sino de tristeza, pero después produce un fruto apacible de justicia para quienes son debidamente ejercitados por la prueba. Así que, hermanos, cuando se acerca una prueba o cuando ¡pum!, caemos en ese bache sin salida, porque eso no nos toma sin una previa noticia o aviso. Sepa entonces que desde ese momento que usted cae en ese hoyo de la prueba sorpresivamente, se está anticipando algo. ¿Qué es lo que se anticipa? Al momento que usted entra a la prueba, se está anticipando una obra perfeccionadora que el Señor va a realizar ahí. Sepa eso. Entonces tenemos que tener la actitud correcta. Estamos siendo probados. Y desde el momento que de repente nos dan una noticia, bueno, una noticia difícil de alguna enfermedad, unos exámenes que no nos salieron bien a nuestros padres, a nuestros hijos, de repente perdimos el empleo, el trabajo, perdimos todo, cualquier cosa. En ese momento, usted sabe, dése cuenta que el Señor está haciendo una obra perfeccionadora. Y comencemos entonces a tener la actitud correcta. Ese fue el camino que tuvo nuestro Señor y Salvador. Él pasó por dolor para llegar a la alegría. ¿Por qué usted y yo vamos a esperar algo diferente? Entonces, ¿recuerdan cuando Jesús dijo eso en Mateo capítulo 10? Él le dijo a sus discípulos mientras él se preparaba para enviarlos, decía que no esperaran nada diferente a lo que él había soportado. Absolutamente nada. Dice, si me odiaron a mí, en Juan capítulo 15, también los van a odiar a ustedes. Si me persiguieron a mí, pues también los van a perseguir a ustedes. Dice el capítulo 16. Llegará el día en que los hombres van a pensar que están agradando a Dios castigándolos a ustedes. Entonces, hermanos, podemos atravesar las pruebas con sumo gozo, podemos regocijarnos porque podemos ver más allá. Podemos regocijarnos porque tenemos la visión de que a través de la prueba el Señor está realizando una obra de perfeccionamiento. En Juan capítulo 16, por un momento, quiero llamar su atención sobre esto, sobre algunos versículos que nos va a ayudar a aclarar esto. Porque yo sé que el estudio de la semana pasada y nos ha ayudado a poder entender gran parte del significado de cómo atravesar las pruebas con sumo gozo. Así que si usted todavía no logró estudiar la semana pasada, creo que todavía está el video ahí que solamente dura un mes. En Juan 16:20, el Señor Jesús dijo, de cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. En pocas palabras, estaba anticipando su muerte y que el mundo se iba a alegrar y quienes lo aman, obviamente, iban a llorar, iban a sufrir, iban a lamentarlo. Y dice, y ustedes estarán tristes, pero viene esto, pero vuestra tristeza, o sea, su tristeza, se va a convertir en alegría. Después de esto da una ilustración. Dice, cuando una mujer está en parto, se entristece porque ha llegado la hora. Pero una vez da a luz a su hijo, se olvida de la angustia por la alegría de que un hombre haya nacido en el mundo. Esta es una analogía o una comparación hermosa. Algo maravilloso. Entonces en el versículo 22 se siente en tristeza, pero lo volveré a ver y su corazón se alegrará. Y mire esto hermoso, y nadie les quitará su gozo. Hermano, esa enseñanza de Jesús, eso aplica a la vida de todo creyente. Al enfrentarnos a alguna prueba, sea cual sea la aflicción, necesitamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente,
algo que nos lleve más allá de la prueba y nos permita apreciar desde ya el gozo que vendrá cuando lo hayamos superado. El gozo que nos dará cuando hayamos fortalecido por ello. Yo siempre lo veo de esta manera. Yo recuerdo cuando uno es niño, yo he sido hijo de 2 maestros. Entonces la presión era muy grande porque tanto mi mamá como mi papá, ambos fueron profesores míos. Entonces la presión era muy grande, ya después cuando ellos no eran maestros y tuve otros maestros, de poder sacar, digamos, alguna buena calificación. Yo me recuerdo cuando sacaban una mala calificación, por ejemplo, uno tenía mala nota en mi niñez o adolescencia, eso era algo tremendamente de aflicción, porque yo sé que iba a venir el castigo, yo sé que iba a venir una disciplina, porque mi deber era precisamente para eso. Ellos me pagaban los estudios, pues para salir bien, al menos pasar la materia. Y para mí era algo de suma aflicción, pero ahora que lo cuento, a mí me da risa. Ya, porque uno logró superar esa prueba, dice, con los años. Entonces, créame que yo quisiera remontarlo a usted más adelante de esta prueba, de aquí a unos años, qué sé yo cuánto va a durar. Créame que usted se va a gozar mucho de la perfección en Cristo que obtuvo a través de ella. Pero si se acuerda, hermano, cuando estaba por eso que me afligía, pero mira, el Señor me ayudó, el Señor me fortaleció, y mire el gozo, ¿verdad? Porque hasta atravesamos muy bien, fuimos probados y fuimos encontrados aprobados. Entonces, por lo tanto, hermano, nuestra respuesta no es un gozo parcial, dice ahí un sumo gozo. En algunos comentarios bíblicos dice que este sumo gozo debe ser un gozo completo, un gozo que no se mezcla con nada, un gozo que es puro, ¿verdad? Esto es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque sabe que esa prueba me está acercando al Señor. Y si yo anhelo una intimidad, una comunión con el Señor y depender únicamente de Dios, hermano, la prueba viene siendo nuestra mejor amiga para tener una comunión y una dependencia únicamente con el Señor. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos siendo probados, usted es mucho más sensible a la presencia de Dios? ¿Lo ha notado, hermano? ¿Se ha dado cuenta que cuando atraviesa momentos de aflicción, su vida de oración se identifica, intensifica? Su comunión con Dios aumenta. Comenzamos a buscar en las Escrituras una respuesta a nuestra situación. Comenzamos a pedirle a alguien, a nuestros hermanos, miren, por favor, Dios, sus oraciones. Empezamos a decir a los hermanos más cercanos que oren por nosotros. ¿Por qué? Porque todo eso nos acerca más al Señor. Y si nos acerca más al Señor, tiene que ser una fuente de alegría. Hermano, tenemos el privilegio de que nuestra fe esté siendo probada por el Señor. Tenemos un privilegio de sufrir por Cristo. Debemos de considerarlo de esa manera y aceptarlo con alegría. En 1 de Pedro 2:20 dice que si hacen el bien y sufren por hacer el bien, que lo soportemos con paciencia, porque esto es agradable al Señor. Oiga bien, sufriendo, haciendo el bien y teniendo paciencia, perseverancia, eso es lo agradable a Dios. Hermanos, Hebreos 12:3 dice que aún no hemos sufrido hasta derramar la sangre, es decir, no hemos sufrido tanto como Jesús. ¿Saben? Estaba meditando, creo que el domingo en Seminario Ancla estudiamos un poco esto. Y me quedé pensando esta semana sobre esto, porque es algo que yo siempre he pensado mucho cuando atravesamos una prueba y se nos hace muy difícil. Y lo que nos viene a nuestra pregunta precisamente esto, ¿verdad? Uno siempre dice, no, si mi sufrimiento está lejos, muy lejos de lo que realmente sufrió Jesucristo. Mi sufrimiento, dice uno, no es nada comparado con lo que sufrió Jesucristo. Y si Él soportó la cruz y la cruz, llevando todo el pecado, y la soportó tanto que hasta derramó sangre en su sudor, y ese sufrimiento y esa cruz, Él la vio como una oportunidad gozosa para lograr algo grandioso.
en el propósito y la voluntad de Dios, dice uno, ¿cómo yo no voy a soportar con alegría esta pequeña prueba que yo estoy pasando? Y es bueno realmente ver a Cristo como modelo. En cierto modo, en el sentido, Cristo es un modelo perfecto, hermanos. Haga lo que haga uno, jamás, jamás, jamás seremos como Él. Pero por eso hay otro ejemplo también en la Escritura que a mí me encanta y predicamos mucho sobre cómo el Señor lo ha usado también, que es el apóstol Pablo. Después de Cristo, la persona por la que yo me siento muy atraída es por el llamado del apóstol Pablo, que me parece lo más parecido a Cristo, ¿verdad? Que Cristo jamás era un hombre, en el sentido, ¿verdad? A quien nosotros podamos seguir de esa manera. Entonces, a pesar de todas las pruebas que atraviesa Pablo, parece capaz de alegrarse y regocijarse sin importar lo que está sucediendo. En Hechos capítulo 16, a medianoche, Pablo y Silas estaban en la cárcel, un lugar que no era agradable, nada que ver con las cárceles hoy en día, un lugar inmundo, condiciones insalubres, oscuro, ¿verdad? En fin. Y dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas. Hermano, esa es una actitud gozosa en medio de una prueba difícil. Y eso fue lo que le tocó vivir a Pablo. Regocijarnos en las pruebas. En primer lugar, decíamos, nos acerca al Señor y también nos permite, oiga bien, el privilegio de compartir sus sufrimientos. Y también, así como lo vivió Pablo, lo mantiene humilde, con el aguijón en la carne. Nos mantiene dependiente del Señor. Hermano, no todo sufrimiento necesariamente es físico. A veces hay sufrimientos mentales, a veces hay sufrimientos emocionales. Pero en Filipenses capítulo 1, Pablo está hablando de todas las cosas que él está haciendo. Y por supuesto, él era prisionero cuando escribe la carta a los filipenses. Y el versículo 12 nos habla de las cosas que le han sucedido, o sea, el encarcelamiento. Dice que ese encarcelamiento ha resultado más bien para el avance del evangelio. De modo de entender que mis cadenas en Cristo son manifiestas en todo el palacio. O sea que Pablo estaba encadenado y al mismo tiempo gozosamente estaba evangelizando a los soldados romanos, acercando y ganando a todos para el Señor. Había un avivamiento en el palacio del César. Por eso en Filipenses versículo 22 capítulo 4 al final dice, todos los santos los saludan, principalmente los de la casa de César. Algo increíblemente hermoso. Así que viene Pablo y dice, muchos de los hermanos en el Señor se han fortalecido gracias a mis cadenas. Hermanos, esto es algo que lo debemos nosotros tomar muy en cuenta. Y al final de toda esta situación viene Pablo y dice, ¿y qué importa lo que pueda pasar en el sentido que estaba encarcelado? Cristo es predicado y en esto me regocijo y me regocijaré. Este era un hombre de gozo. Si usted es la persona que dice, hermanos, solamente Dios es perfecto, nunca seremos como Cristo, bueno, ahí está el ejemplo de Pablo entonces. Y después dice, si tengo que ser ofrecido como sacrificio por vuestra fe, en otras palabras, si muero para que ustedes se acerquen al Señor y sean salvos, yo me gozo y me regocijo. Hermanos, Pablo no consideraba su vida valiosa para sí mismo. De hecho, en Hechos capítulo 20, él dice que lo único que él quería era terminar bien el ministerio. Dice, las cosas que me fueron ganadas, oiga bien, en capítulo 3, versículo 7, esto era lo que Pablo tenía. Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Todo ese tipo de linaje religioso, a entender, no significaba nada para mí.
Dice que lo consideró todo eso perdido por la causa de Cristo. Y que todo eso lo considera como pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, dice, porque lo he perdido todo y lo considero basura, todo lo que tenía, por ganar a Cristo. Y después dice, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pablo aprendió a regocijarse, hermanos, en cualquiera que fuera su circunstancia. ¿Por qué? Porque sabía que esa adversidad le acercaba a Dios. Porque sabía que eso le hacía participar de los sufrimientos de Cristo. Y esa era su oración. Quería conocer en la comunión de sus sufrimientos. Entonces, él sabía muy bien, lo hemos estudiado, que el poder de Cristo se perfeccionaba en su debilidad. Sabía que a partir de ese sufrimiento, de esa prueba, el Señor lo iba a transformar en un hombre mejor y que el Señor iba a realizar una obra gloriosa y su fe estaba puesta a prueba también. Hermano, la prueba debe de enfrentarse y afrontarse con alegría. Eso es lo que produce una fe probada, nos fortalece, nos lleva a la comunión con Dios, nos identifica con los sufrimientos de Cristo. Y qué hermoso identificarnos con el Señor. Porque esos sufrimientos de Cristo prometen cosas mejores más adelante. Entonces, hermano, yo quiero que podamos disfrutar del sufrimiento hoy, porque va a ser algo maravilloso cuando llegamos al futuro. Como dice Romanos 8:17, que la gloria que ha de ser revelada y los sufrimientos de hoy no son comparables con esa gloria que va a ser revelada. ¿Verdad? Cuando todo termine, qué privilegio más grande esto. Entonces, ¿por dónde empezar con las pruebas? Bueno, lo que dice Santiago, comencémoslas con alegría. Porque uno sabe que todas las cosas pequeñas que vienen de Dios, que Dios está usando para que se cumplan en nuestra vida a través de esa prueba. Entonces, qué bonito es tener una fe probada, una fe fortalecida. Hermano, créame, esto es algo muy hermoso cuando uno tiene una lucha con el pecado y ver cómo a través de esa prueba uno se santifica y ver cómo ese pecado es eliminado de nuestra vida. Algo que usted dice, yo he estado luchando, yo no podía dejar, yo no podía lidiar con esto en mis propias fuerzas, pero a través de la prueba, bueno, se eliminó ese pecado de mi vida. Y comienza a llenar nuestro corazón de esperanza, de un futuro mejor, de cómo esa prueba nos ha llevado a la oración, hermano, de cómo esa prueba en la familia ha venido a unir a la familia. ¿Cree usted que no es causa de alegría? De cómo esa prueba en un matrimonio une más el matrimonio, de cómo esa prueba en el matrimonio le ha llevado al esposo a orar por esa esposa que no oraba y de esa esposa a orar por ese esposo, de cómo la prueba ha unido a esos esposos o a ese matrimonio a orar por esos hijos, de cómo la prueba nos ha llevado a identificarnos con Cristo. Hermano, es motivo de alegría, es motivo de alegría. Para terminar, quiero dejarlo con esto en su mente. Estaba leyendo por ahí. Dice que nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. En el sentido, si valoramos más la comodidad que el carácter, entonces las pruebas nos van a perturbar. Si valoramos más lo material y lo físico que lo espiritual, no vamos a poder considerarlo como gozo. Si vivimos solo para el presente y nos olvidamos del futuro, entonces las pruebas nos van a amargar, no nos harán mejores. Hermano, y eso tiene toda la razón. O sea, sus valores en lo que usted cree de Dios va a determinar su evaluación. Escuche con atención, entonces, usted no puede regocijarse en las pruebas teniendo valores equivocados.
O sea, usted no puede gozarse en las pruebas sin saber quién es el Señor y quiénes somos en Cristo. Si sus valores están equivocados, usted no está viendo el propósito que Dios tiene en todo esto. Entonces, hermano, el Señor probablemente, oiga bien, en las próximas semanas le hará vivir, oiga bien, le hará vivir estas palabras, esto aquí. Muchos lo estamos viviendo, otros ya lo vivieron, nos hará vivir esto. Y no me va a sorprender en absoluto. Escuche lo siguiente: presionado sin medida y presionado hasta el límite, presionado con tanta intensidad que parece más allá de las fuerzas, presionado en el cuerpo y presionado en el alma, presionado en la mente hasta que las oscuras olas se agitan, presión de enemigos, presión de amigos, presión sobre presión hasta que la vida casi termina, presionado para amar el bastón y la vara, su vara y callado del Señor, presionado para no conocer otro ayudante más que Dios, presionado para la libertad donde nada se aferra, presionado para tener fe en cosas imposibles, presionado para vivir una vida en el Señor, presionado para vivir una vida de Cristo derramada en nosotros. ¿No es esto algo hermoso? Eso es lo que Dios quiere hacer, presionarnos. Hermanos que ya llevan años caminando en el Señor, en este peregrinaje, de este lado de la eternidad, de este lado de la gloria. ¿Cuántas cicatrices tienen? ¿Será que no tiene cicatriz, hermano? Ni absolutamente ninguna cicatriz. Ninguna cicatriz. A veces servimos al Señor de muchas maneras y no hay ninguna cicatriz, no hay ni siquiera ninguna herida, porque Jesús le dijo a sus discípulos, eso le dio a entender: si a mí me persiguieron, a vosotros lo van a perseguir. Si a mí me odiaron, a vosotros también los van a odiar. Hermano, así como el maestro será el siervo. Tuvimos un Cristo que sufrió a lo sumo, y así también va a ser el siervo. Pero qué difícil que el Señor sufrió y usted está intacto, hermano, teniéndole miedo a las pruebas y a todo sufrimiento. Hay unos que siguen a Jesús un poquito de lejos y no tienen ninguna cicatriz. Oiga bien, como le decía Pablo en las Escrituras, y el Espíritu Santo a nosotros, la alegría, el gozo, el privilegio viene de llevar en nuestro cuerpo las marcas de Cristo, los mismos sufrimientos, soportando esas pruebas para el fortalecimiento de nuestra fe y de una actitud gozosa. Por lo tanto, hermanos, como siempre lo hemos dicho, si a ustedes le dijeron, venga Cristo para que se le vayan sus problemas y sus aflicciones, a usted le mintieron. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y tenemos que llevar en nosotros las marcas de Cristo. Así que dígale bienvenido sufrimiento. Bienvenida a las pruebas que vengan. Y las vamos a enfrentar y soportar y atravesar primeramente con una actitud gozosa. El próximo estudio estaremos viendo cómo también tenemos que tener una mente comprensiva ante todo eso. Pero hermano, yo le quiero dejar con esta reflexión. Este mensaje es para los hijos de Dios, para los hermanos, dice ahí, para los creyentes. Hermano, lo peor que usted puede hacer al momento de la prueba es lo que la mayoría hace: alejarse del Señor, dejar de orar, dejar de congregarse, porque eso es lo peor que podemos hacer y eso es lo que la carne quiere. Dice, bueno, ¿y para qué si el Señor no me ha ayudado? Bueno,
Al principio le dije, si usted amara a Dios y Él también lo condenara, y Él es digno de ser amado, nos bendiga o no nos bendiga. Él es digno de ser amado. Dios es digno de ser amado por lo que Él es. Hermano, Él es Dios. Yo sé que el Señor también nos ayuda. Ayuda a sus hijos. Y una de las evidencias que atravesamos por las pruebas es que Él nos sostiene y que nosotros perseveramos en ella porque nos aferramos. Así que aférrese al Señor. Si usted se ha alejado del Señor, es un buen momento para que se pueda acercar. Venga con un corazón arrepentido primeramente. A lo mejor esa prueba está siendo el anzuelo que el Señor está usando para que usted se acerque a Él. Dice la palabra que Él no se resiste ante un corazón contrito y humillado. Esa es la actitud primero, como el hijo pródigo, regresar. Regresar al Señor, regresar a los brazos del Padre. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a orar, hermanos. Oh, buen Dios, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra. Te pido, Señor, de todo corazón, que estos estudios, esta palabra, quede grabada en el corazón de nuestros hermanos, para que si están pasando por pruebas, que puedan tener gozo y puedan iniciar. Ese es el primer punto. A lo más caemos en diversas pruebas, a lo más viene sorpresivamente la aflicción, enfrentarlas con gozo. Para que también, Señor, aquellos que quizás en este momento están cómodos y tranquilos, para que cuando sean probados, porque todos estaremos pasando por ello, tengamos siempre presente lo que tu palabra nos ha dejado en nuestras mentes. Señor, de tener por sumo gozo, de enfrentarlas con alegría, sabiendo que es un privilegio muy grande, Señor, soportar también los mismos sufrimientos. Gracias, oh buen Dios, por tu ejemplo. Gracias, Señor, por el ejemplo de todos los siervos que tú usaste también, y que en tu palabra, Señor, tú nos has dejado como ejemplo para que sigamos e imitemos esa fe de todos estos santos perseverantes que tú usaste. Ayúdanos a no rendirnos, Señor, porque entre más grande será la aflicción, Señor, habrá una mayor gloria y una mayor recompensa, sobre todo, Señor, en la eternidad contigo. Tener por sumo gozo, Señor. Gracias por este tiempo. Que seas tú, Señor, ayudándole a mis hermanos en sus aflicciones, llevando consuelo a esos corazones atribulados, llevando paz a esas vidas atormentadas, llevando tranquilidad a esas familias que se encuentran en un ambiente hostil. Señor, aquellos que están pensando quizás en algún momento terminar con su vida, aquellos que están pensando en terminar con su familia, aquellos que están pensando en terminar, Señor, con su ministerio, aquellos que por cualquier prueba están a punto, Señor, de rendirse, tirar la toalla. No, Señor, que puedan tomar esa toalla nuevamente solamente para secarse las lágrimas, el sudor, las heridas, y que sigan adelante aferrados a ti, Señor, poniendo a prueba ese amor que tanto tenemos por ti. Gracias, oh buen Dios, por esta hermosa noche que tú nos has dado. Gracias, oh buen Dios, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haberse conectado en esta noche en nuestro estudio Viviendo en su Palabra, los días jueves. Nos vemos el día sábado. Bueno, mañana tenemos para los hermanos que serán parte del equipo de predicación, para recordatorio que mañana tenemos ahí nuestra preparación. El sábado tenemos la celebración del Día del Padre, así que es un servicio muy especial. Les esperamos. Inviten a todos los papás que quieran, entre yernos, vecinos, el papá, los compañeros de trabajo, amigos, invítelos. Y el domingo continuamos con nuestro estudio en la carta a los Efesios. Y tenemos también escuela bíblica por la tarde. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Pasen feliz noche. Gracias y paz.